Claroscuro. El trabajo que realizan las diferentes comisiones de la verdad en los diferentes países, especialmente en Latinoamérica, que desde luego han atravesado procesos de dictadura y tienen democracias bastante jóvenes como la nuestra, porque nosotros estamos poco más de 30 años en democracia y esto todavía es un poco tiempo para consolidar un sistema como el democrático. Pero estas secuelas que dejan las dictaduras, estas secuelas que dejan las guerras, las secuelas que deja el ejercicio del poder excesivo en ciertos gobiernos, desde luego demandan una atención. Está con nosotros Carlos Marton Beristain, médico y psicólogo experto en atención psicosocial de víctimas que han sido afectadas en la violación de sus derechos humanos. Martín, perdón, hemos hecho un error. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cuántos años trabajando en este tema? Bueno, yo vine a América Latina la primera vez en el año 89, ¿no? A trabajar con... ¿De cómo llegaste? Fui a hacer un taller sobre atención a víctimas de la tortura, porque yo había trabajado con refugiados en España, en Europa, y fui a hacer un taller de preparación de la gente para atender a los sobrevivientes, sí, a los equipos médicos, de psicología, que se estaban empezando a crear entonces todavía en medio de la guerra. ¿Y cómo es que decides quedarte en la región? Bueno, la demanda de El Salvador vino después con una petición también de Guatemala, sí, ¿no? De un país muy cercano, muy querido, que también miraba mucho en el espejo de lo que pasaba en El Salvador. En Guatemala no había sobrevivientes de tortura, había muchas víctimas de tortura porque habían sido desaparecidas, nunca hubo presos políticos, por ejemplo, ¿no? Y pues empecé a trabajar con familiares de desaparecidos y con las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Martín, es importante que le podamos compartir información a las personas que les ayude a dimensionar lo que significa una atención psicosocial, especialmente a personas que han sido víctimas de torturas, víctimas que han sido familiares de desaparecidos, gente que de verdad puede haber visto afectada su emocionalidad a partir de estos eventos. Bueno, nosotros hablamos de esta dimensión psicosocial porque estamos hablando de cosas que no son problemas personales, ¿no? Tienen una causa social y política. Más vale. Y también se necesita una comprensión social y política de esos eventos, ¿no? Por ejemplo, la desaparición forzada, ¿no? Sí. Pues, obviamente la desaparición genera un proceso de duelo, ¿no? Como hacemos frente a las pérdidas de seres queridos, en la psicología lo llamamos duelo. Pero claro, si tienes un caso de un desaparecido que no sabes qué ha pasado con él, que se lo llevó la policía, que no has tenido más información, tú no puedes hacer ese proceso de duelo sin tener información, ¿no? Claro. Sin saber la verdad, ¿no? La verdad es muy importante para poder enfrentar un proceso de duelo, para poder salir del miedo también, ¿no? Muchas de las secuelas que generan las violaciones de derechos humanos y no son un polvo que se puede esconder debajo de la mesa, ¿no? Cuando estamos hablando de países que han vivido periodos de dictadura, de conflicto armado interno, que han afectado a centenares de miles de personas, de víctimas, o millones de víctimas. Yo soy parte de la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? Ahí sí, hay 8 millones de víctimas registradas en el registro de víctimas. Todo eso no es un polvo que se puede esconder debajo del tapete, tiene que ser algo que se afronte. Las secuelas, las consecuencias de la violencia dejan heridas profundas en una sociedad, sí, excluyen a las víctimas de ese proceso democrático del que tú hablabas, ¿no? Porque la gente no se puede integrar en una historia en la que su historia no es reconocida, claro, y ese es el papel que deben cumplir un poco las comisiones de la verdad, que han cumplido históricamente. Pero además para los estados, para las naciones, para sus procesos, para las políticas que se ejerciten, es importante encontrar la diferencia en lo que significa una violencia como podría ser pandillas o inseguridad y la violencia de Estado, que tiene otras características y otras connotaciones. Bueno, entre otras cosas, porque digamos todo eso debe conllevar también a transformaciones en el Estado, ¿no? Sí. En cómo operan los cuerpos de seguridad, en las garantías de defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la impunidad, porque todo eso genera un beneficio colectivo también, ¿no? No estamos hablando solamente de que las víctimas puedan tener justicia. Cuando la impunidad se instala en un país, la impunidad se extiende para todo, ¿no? Claro. Y eso tiene efectos muy destructivos sobre el sistema social colectivo, sobre la calidad de la democracia, ¿no? Claro. Tú has trabajado con diferentes comisiones de la verdad, sí, y lo que nos gustaría que nos compartas ahora, cuáles han sido de pronto las mejores experiencias, lo que más se puede rescatar y a lo mejor se puede recoger para, por ejemplo, una comisión de la verdad que ahora mismo está trabajando en Bolivia a partir de una desclasificación de algunos documentos que ha liberado el ejército.
Pues mira, la experiencia es muy distinta, ¿no? Ha habido como 30 comisiones de la verdad en el mundo. Digamos, la Comisión de la Verdad de Guatemala, que se creó después de la firma de los acuerdos de paz, hizo un muy buen trabajo. Yo formé parte de una experiencia previa de una comisión creada por la Iglesia Católica, que se llamó el Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica, que tuvo lo positivo de poner en el centro de ese trabajo a las víctimas, ¿no? Y de rescatar, entonces, no solamente los casos desde la dimensión jurídica, sino también la experiencia de las víctimas y de las comunidades afectadas y cómo documentamos todos esos otros impactos a los que antes hacía referencia, ¿no? La Comisión de la Verdad de Sudáfrica tuvo la ventaja y tuvo, digamos, la audacia también de crear audiencias públicas, es decir, hizo eventos públicos en los cuales se tomaron testimonios, también pensando en que no solamente está el derecho de las víctimas a ser escuchadas, también ese dolor, ese sufrimiento tiene que ser escuchado por la sociedad, ¿no? Y eso es un acto también de reconocimiento hacia las víctimas muy importante. Eso se hizo la Comisión de Sudáfrica. La Comisión de Perú trató de integrar varias de esas cuestiones en el análisis de la guerra contra el Sendero Luminoso y el Estado. Y yo creo que abrió el espacio a que se pudiera hablar de otras cosas que no se habían podido hablar en el país durante mucho tiempo, ¿no? Y a que hubiera también, una Comisión de la Verdad también es un espacio para generar, un espacio para las víctimas, un espacio de reconocimiento, ¿no? Y eso creo que han tenido todas las comisiones, ahora mismo la comisión que estamos trabajando en Colombia, también ese es un fuerte foco de nuestro trabajo. Claro que la complejidad de los casos es muy diferente, pero no es lo mismo Argentina con sus 9.000 o 12.000 desaparecidos, ¿no? Que los 200.000 muertos y desaparecidos del caso guatemalteco. Claro. Los niveles de impacto son diferentes, las transiciones políticas también son diferentes, pero yo creo que es una apuesta importante de un país a poder hacer una comisión de la verdad que tenga un fuerte foco en las víctimas y también que puedan hacer cosas como las que has señalado, ¿no? Porque uno de los problemas que han tenido las comisiones es que han dependido solo a veces de la información que dan las víctimas. Hay información en el Estado, hay información en los archivos. A veces esa información la hemos descubierto después, ¿no? La primera comisión que tuvo, la Comisión de Sudáfrica tuvo un acceso a archivos y podía ir incluso a incautar archivos. En Paraguay se había descubierto el archivo del terror antes que trabajara la comisión y la comisión tuvo acceso a esa documentación de la policía política. Y eso seguramente allana... Eso allana muchas cosas también, porque también valida lo que las víctimas cuentan, ¿no? Tienes la historia del otro lado, testimonios, ¿no? Y también te ayuda a ver una cosa que nosotros identificamos en Guatemala, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que han hecho posible el horror, ¿no? Porque la violencia a gran escala, el horror a gran escala, no es llegar a un sitio y detener a gente o matar a gente, ¿no? Es una cosa a veces planificada, ¿no? Las dictaduras, la Operación Cóndor es una planificación. Tú ves en el archivo del terror casi como los libros de contabilidad, ¿no? Claro. Aquí hay un intercambio de prisioneros que van de un país a otro como si fueran una mercancía, ¿no? Como si fueran un objeto de personas que después fueron desaparecidas, ¿no? Mira. Entonces, descubrir esos elementos es importante para señalar también las responsabilidades que ha habido lugar y también para validar desde otros lugares la experiencia también de las víctimas, ¿no? Martín, en estos años de experiencia que bordean los 30, ¿has podido encontrar en algún nivel algún familiar de un militar represor que ha necesitado esta misma terapia o a lo mejor un mismo operador militar que de pronto ha sido afectado por lo que ha tenido que hacer? Participar en hechos traumáticos, ¿no? También tiene un coste psicológico, ¿no? Algunos, digamos, yo creo que a veces la culpa es saludable porque es una situación que te genera una crisis hacia una situación mejor, ¿no? Pero lo que a veces en Colombia, en Guatemala, por ejemplo, llegó gente a contarnos su historia, agentes de inteligencia de la época dura de las dictaduras y de la guerra allá, pues porque pensaban que los iban a matar, porque estaban muertos de miedo, porque estaban alcoholizados, ¿no? Con un impacto psicológico y fueron traídos a veces por la familia, ¿no? Porque también creo que es importante que haya una contribución de quienes han hecho parte de esos sistemas, de quienes han contribuido a la violencia. Creo que es saludable una contribución a la verdad, ¿no? Eso es parte del reconocimiento. Fíjate, ahora la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? Tiene un mandato que es esclarecimiento de los hechos de violencia, las violaciones de derechos humanos, pero también tiene un mandato de reconocimiento, ¿no? Claro. Abrir espacios para que las FARC,
para que el Estado, la policía, los militares hagan un reconocimiento a las víctimas de esas violaciones. Ahora, uno pensaría que una vez terminada la dictadura, instalada la democracia, la gente vota y ejerce mucho sus derechos, parecería que el tema es muy fácil de abordar. Entiendo que has tenido una experiencia en Guatemala dolorosísima, donde al final de una investigación se presentó la investigación y un sacerdote que trabajó contigo fue asesinado. El obispo de Guatemala, ¿no? El obispo Monseñor Gerardi fue asesinado 3 días después de que presentáramos el informe Guatemala Nunca Más, ¿no? Eso demuestra que hay muchos sectores que no están interesados en la verdad, ¿no? Y a veces hay sectores que tienen obviamente mucho poder y hay que ser cuidadoso. Pero también te muestra a veces la insensibilidad, ¿no? Frente al sufrimiento, ¿no? O la naturalización de esta violencia. O la polarización, la utilización política, ¿no? Por ejemplo, vengo de España, del caso español, ¿no? Todavía hay cementerios clandestinos en las cunetas y ha habido sectores políticos que se han negado siquiera a favorecer que la gente pueda encontrar a sus desaparecidos, ¿no? Eso muestra una insensibilidad frente al sufrimiento, incluso mucho tiempo después, ¿no? Cuando políticamente no debería ser un problema, ¿no? Hay una dimensión humana y social tan clave. Y eso sigue pasando en muchos lugares, ¿no? Incluso en el Perú, después de la Comisión de la Verdad, pues se ha creado una comisión que está investigando desde una perspectiva humanitaria la búsqueda de los desaparecidos, también en el caso colombiano, ¿no? Porque la desaparición forzada es un delito permanente en términos jurídicos, pero también es un dolor permanente para los familiares. Martín, a ver, a lo que viniste a Bolivia, porque gracias al ITI, le tenemos que mandar un abrazo a Emma Pons y a Andrés Gautier y a toda la gente del ITI, estás viniendo a sostener reuniones y a dar un par de conferencias en el marco de justamente la Comisión de la Verdad que se ha organizado acá en Bolivia y algún otro encuentro. Háblame un poquito de lo que vas a hacer en Bolivia. Sí, hoy hemos tenido una reunión con las organizaciones de víctimas, ¿no? Para escucharlas, para qué es lo que piensan de lo que han hecho hasta ahora, de lo que se puede hacer en el futuro, de la Comisión de la Verdad, ¿no? Mañana tengo una reunión con la comisión, con parte del equipo de la comisión para intercambiar experiencias, ¿no? Creo que es importante que las comisiones aprendan de otras, ¿no? Porque hay una experiencia acumulada en estos últimos 30 años y creo que tenemos que ir haciendo las cosas en función también de lo que hemos ido aprendiendo en otros países, ¿no? Y aunque las situaciones sean distintas, hay muchas cosas que obviamente son importantes, como intercambiar, aprender juntos también. Entonces tengo una reunión para trabajar con ellos y después hay una conferencia pública en la universidad, ¿no? Sobre la lucha contra la impunidad, ¿no? Y lo que eso significa a partir también de las experiencias de América Latina. Y después voy a dar también un curso a fiscales y miembros un poco de la judicatura para poder, digamos, pues generar espacios de formación, ¿no? Sobre los temas de la prevención, la documentación de la tortura, protocolos internacionales ya establecidos para el tratamiento de las víctimas y también cómo tener esta dimensión, ¿no? Dentro de los sistemas de investigación, ¿no? Yo fui parte de un grupo de expertos en México, el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Y yo siempre decía que la I, porque era grupo interdisciplinario, la I de interdisciplinario era por mí, porque era el único que no era abogado, ¿no? Todos eran abogados. Bueno, ¿cómo hacemos entonces también una dimensión que no tenga, porque todo esto tiene una dimensión jurídica, obviamente, pero también tiene una dimensión humana, social, política, ¿no? Y estas cosas tenemos que buscar maneras de cómo trabajar conjuntamente y bueno, el curso va sobre esas cuestiones para ese equipo de fiscales y jueces. Bueno, si a ustedes les ha interesado el tema, que deberían ser muchos, además en diferentes niveles del Estado, la conferencia pública Cómo enfrentar la impunidad de violaciones de derechos humanos se va a realizar mañana viernes a las 18 horas en el auditorio Salvador Romero Pitari de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, aquí en la Federico Suazo. El ingreso es libre, se van a entregar certificados de asistencia, pero más que esto, de verdad, Martín, agradecerte mucho la visita al país, porque es neurálgico y complementario a una construcción de una democracia, entender que se tiene que recuperar la historia, se tiene que garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, pero además se debe hablar y las nuevas generaciones tienen que conocer las dimensiones y los alcances que tiene una dictadura, porque si no la entienden, pues entonces pensarán que la democracia es un regalo y no lo es para nada. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ti. Ha estado con nosotros Martín Beristain, Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo, experto en atención psicosocial de víctimas de violación de derechos humanos. Vámonos a un corte, enseguida volvemos con mucho más de Claro Oscuro.
Claroscuro.